y vamos a recibir con un fuerte aplauso desde MCI Bucaramanga al pastor Esteban Chávez. Bien fuerte ese aplauso al Señor por la vida de él. Hola, buenas noches. ¿Cuántos están bendecidos? Bueno, qué alegría venir a compartir con los hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí en la ciudad de Bogotá, pero yo soy bogotano. Pero hace 36 años que estoy en la ciudad de Bucaramanga. Anoche jugaba un partido de fútbol, Bucaramanga-Millos. Bueno, y la verdad, yo siempre fui, no les voy a decir de qué equipo. Mejor hablemos de la palabra. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bueno, vamos a aprovechar este tiempo, una palabra que el Señor me puso en el corazón para todos los convencionistas. Y está en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras. Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulo 7, en el verso 10. Esdras 7:10. Voy a leer solo ese versículo. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén y amén. El mensaje que quiero compartir se llama La mano del Señor sobre mí. ¿Cómo se llama? La mano del Señor sobre mí. En la palabra uno ve que la mano puede estar sobre mí para bien, o la mano del Señor puede estar contra mí para mal. Eso está en la Biblia. Voy a decir de otra manera: la mano del Señor sobre ti para bien, o la mano del Señor sobre ti para mal. ¿Eso es bíblico? Claro que sí. ¿Cómo es el asunto? Bueno, pues tener la mano del Señor en contra para mal, pues uno no se lo desea a nadie. Sí, hay varios pasajes que muestran eso, y es cuando el hombre está como en desobediencia, en pecado, en rebeldía, o en oposición contra el Evangelio, contra la iglesia de Dios, contra la predicación. En Hechos capítulo 13 era el primer viaje misionero del apóstol Pablo, y él es muy estratégico en predicar, y comienza a predicarle a uno de los gobernantes. O sea, ganar un gobernante, ganar un líder, es avanzar más rápido en el Evangelio, porque un líder puede ganar a muchos en poco tiempo. Pero se le oponía Elimas, llamado también Barjesús, para que el gobernante no pudiera creer. Y el apóstol Pablo, lleno del celo de Dios, del discernimiento del Espíritu Santo, le habló muy fuerte a este hombre llamado Barjesús, ¿sí?
hijo lleno de toda maldad, lleno de todo engaño, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Por tanto, la mano de Dios está contra ti y serás ciego, no verás la luz del sol por algún tiempo. Ese es uno de los pasajes que muestra la mano del Señor contra ti, contra una persona. Noemí en el Antiguo Testamento, esposa de Elimelec, en el libro de Ruth. Elimelec, un hombre jefe de hogar que tomó una mala decisión en tiempos de escasez económica, no consulta con Dios, se ponen de acuerdo con Noemí, y Noemí se va también con la familia para la tierra de Moab. Y la verdad es que ella sale con su esposo y sale con 2 hijos, uno que se llamaba Maleón y otro que León, y en el curso de 10 años sucedieron cosas muy tristes, muy difíciles, porque muere Elimelec, el esposo de Noemí, y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, y en el curso de 10 años ellos también mueren y se queda ella sola con sus 2 nueras. Y después regresan Noemí con Ruth, una de las nueras. Y cuando llegan a Israel, a Jerusalén, entonces todos los que la veían, que la habían conocido, decían: mire, ¿cómo está? ¿Cómo llegó esta Noemí? Imagínense cómo llegaría, derrotada. Ella misma decía: yo salí con las manos llenas y ahora regreso con las manos vacías. Y ella dijo: no me llamen Noemí, que quiere decir placentera, llámeme Mara, que quiere decir amarga, porque la mano del Señor salió contra mí, ¿sí? Y ha sido fuerte contra mí el poderoso. Entonces, en la Biblia se puede entender la mano de Dios contra ti para mal, o la mano de Dios sobre ti para bien. Y bueno, lo que leímos está en el libro del profeta o del sacerdote Esdras, y tenemos que hablar un poquito acerca de la historia de Israel. El pueblo de Israel años atrás había desagradado a Dios, había pecado, no había obedecido los mandamientos. Dios les envió profetas, no hicieron caso, a unos mataron, a otros apedrearon, y Dios los disciplinó al pueblo de Israel. Por el lapso de 70 años permitió que los llevaran cautivos. Los asirios, los babilonios los llevaron cautivos hasta que pasaron 70 años. Pero como Dios es un Dios de gracia, entonces Él levanta a Esdras, que era uno de los cautivos, y comienzan a regresar los judíos, que regresan en 3 grupos. Un grupo con Zorobabel, el siguiente grupo con Esdras y el último grupo con Nehemías. Ellos empiezan a regresar, pero el pueblo de Israel no había aprendido. No le bastó la disciplina de 70 años y otra vez empiezan a caer en pecado, a caer en paganismo, a casarse con mujeres extranjeras, desobedeciendo al Señor. Pero entonces Dios levanta a Esdras, que era un sacerdote, pero a la vez era un escriba que conoce la palabra y copia la palabra.
Y él llega a Jerusalén con una misión muy específica. ¿Cuál era la misión? Reconstruir el templo y reconstruir la ley en el pueblo. Y lo que dice la palabra es que Esdras tenía un respaldo sobrenatural de Dios. Y dice en Esdras capítulo 7, en el verso 6, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras. O sea, ¿por qué era tan bendecido Esdras? ¿Por qué lo respaldaba tan sobrenaturalmente? Porque debido a la misión de Esdras, el pueblo cambió, la gente se arrepintió. O sea, la obra que Dios hizo a través de Esdras fue grandísima, la bendición fue sobrenatural. Pero ¿cuál era el secreto de la bendición? Que la mano de Dios estaba sobre él para bien. Entonces, o la mano del Señor está contra ti para mal, o la mano del Señor está sobre ti para bien. Amén. Y todos nosotros anhelamos que la mano de Dios esté sobre nosotros para bien. ¿Cuántos anhelan eso? Ahora, hay dos cosas que un hombre de Dios, un líder de Dios, anhela en su corazón. ¿Sí? Dos cosas muy importantes. Uno tiene muchos sueños y muchos anhelos, pero estos dos sueños o dos anhelos prevalecen sobre los otros. Un líder de Dios, un hombre de Dios, anhela ser bendecido, prosperado por Dios, pero desea con todo su corazón que Dios lo use. Uno, como líder de Dios, uno desea el poder de Dios, el respaldo de Dios. Úsame, Señor. ¿Cuándo uno desea que Dios lo use? Por ejemplo, cuando leemos el libro de los Hechos y vemos cómo Dios usaba a los apóstoles, nace en nosotros un deseo sobrenatural de que Dios nos use. Cuando leemos biografías de grandes hombres, uno anhela también que Dios lo use. O cuando uno se siente impotente frente a un moribundo, frente a una persona enferma, y como que uno ora y no ve resultados, uno desea con todo su corazón: úsame, Señor. Cuando lo encargan de una misión, de una célula, de una iglesia, en un liderazgo, uno desea: Señor, quiero ser usado, hallar gracia, úsame para que muchos se conviertan. Yo no sé aquí cuántos tienen el deseo de ser bendecidos y usados por Dios. Que levanten la mano. ¿Qué se necesita? Que la mano del Señor esté sobre ti para bien. Ahora pensemos lo siguiente: ¿qué tenía Esdras que no tengamos nosotros? ¿Por qué sobre Esdras estaba la mano de Dios sobre él para prosperarlo, bendecirlo y usarlo sobrenaturalmente? Que toda la nación fue avivada. ¿Qué había en Esdras que no hay en nosotros? Podría preguntarse. Entonces, ¿por qué Dios lo usaba de esa manera tan sobrenatural? Entonces, nuestra cita básica es Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Tres cosas importantes, y ahí está mi mensaje. Él determinó
determinó, no hay vuelta atrás, determinó estudiar la palabra de Dios. Quiero que la mano de Dios me respalde para bien. Determinó estudiar la palabra de Dios. Determinó cumplirla, vivirla u obedecerla. Y determinó, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Enseñarla. Estudiar la palabra, vivir la palabra y obedecerla. Eso es lo que hace que la mano de Dios se vuelva sobre usted para bien y lo bendiga. Diga, alabado sea Dios. Entonces vamos a mirar rápidamente esas tres cosas. Esdras se dedicó a estudiar la palabra de Dios. A veces admiramos a una persona cuando predica y decimos, qué bien lo hace, cómo le usa el Señor. Eso decían de Esdras en su tiempo, porque Esdras era un gran predicador. Eso dijeron de un gran predicador que fue llamado el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Todo el mundo admirado por la forma como Dios lo usaba. Pero los que conocían a Spurgeon cuentan que él leía 300 libros por año y que en su biblioteca había 12,000 libros. O sea, era una persona dedicada al estudio de la palabra de Dios. Amén. Ahora Jesús mismo, el Señor, en Juan capítulo 5, verso 39, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué es escudriñar? Estudiar o estudiar a fondo las Escrituras. Jesús dijo, en ellas está la vida eterna. Ahora, si en las Escrituras está la vida eterna, ¿cómo no vamos a estudiar la palabra? Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesús. Los 66 libros de la palabra de Dios, cada uno presenta a Jesús de una manera especial. Los evangelios. El evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey. El evangelio de Marcos presenta a Jesús como siervo. El evangelio de Lucas presenta a Jesús como siervo. De Marcos como hijo de hombre. Y de Juan como el mismo Dios. Cada libro de la palabra de Dios nos presenta a Jesús. Nos ayuda a conocer a Jesús. Y Él dijo, escudriñen, estudien las Escrituras. El gran predicador Billy Graham, los que lo conocieron, cuentan acerca de cómo estudiaba él la palabra. Acabamos de escuchar al pastor César Castellanos, que él dice que el Señor le da dirección para que estudie la palabra. ¿Cuántas veces por año? 4. ¡Wow! ¡Qué desafío! Ahora, este Billy Graham, que amaba tanto las Escrituras, en un solo mes, él se leía los salmos, leyendo 5 salmos cada día. Se leía el libro de Proverbios en un mes leyendo un proverbio cada día. Y se leía los 4 evangelios leyendo un evangelio por semana. Y continuamente estaba escudriñando el libro de los Hechos. Pero por eso Dios lo podía bendecir y lo podía usar. Ahora,
Un evangelista que ya partió con el Señor, que se llamó Luis Palau, le decían el Billy Graham de Sudamérica. Él daba un consejo a la gente que le quería servir a Dios, que quería predicar. Él decía: ávido lector tienes que ser si quieres ser un buen predicador. ¿Cómo es? Ávido lector tienes que ser si quieres ser un buen predicador. ¿Cuántos quieren ser predicadores de la palabra de Dios? Ahora, en mi caso, en mi casa, no nos enseñaron a leer. Allá nadie leía nada. Muchos de ustedes vienen de una familia culta. Yo no. Mi padre era un albañil. Solo se leía el periódico un domingo por mes, lo compraba mi papá. Y a mí me encantaba leer las aventuras de Benitín y Eneas. Bueno, muchos no saben porque esa es una época antigua. Pero no fuimos una familia culta que amáramos la lectura. Pero yo aprendí a amar la lectura fue cuando conocí la palabra de Dios. Amén. Y ahora mi pasión es leer la palabra, estudiar la palabra. Y siempre me acuesto leyendo la palabra y me levanto leyendo la palabra. Si usted quiere que la mano de Dios esté a su favor, esté sobre su vida para bien, ¿cuántos quieren eso? Usted tiene que estudiar la palabra de Dios, amar la lectura. Amén. Muy bien. Número 2. Esdras se dedicó a obedecer o a cumplir la palabra de Dios. ¿Se dedicó a qué? A obedecer, a cumplir la palabra de Dios. Un predicador escocés que amaba estudiar la palabra y obedecer la palabra dijo: la mayor necesidad de mi pueblo, hablando de la iglesia del Señor, la mayor necesidad de mi pueblo es mi santidad. ¿Cómo así? Claro, el líder tiene que ser ese punto referente. Tiene que ser como el quinto evangelio. Pero pastor, ¿cómo si no hay sino 4 evangelios? Es que hay mucha gente que no lee ninguno de los 4 evangelios, pero al ver su vida, si es una vida obediente, ellos van a leerlo a ustedes como ese quinto evangelio. Y la palabra nos llama no solamente a oír la palabra, sino a obedecer la palabra. Amén. Ahora, uno puede demostrar si es un oidor de la palabra o un hacedor de la palabra. En el libro de Santiago dice: pero sed hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Esdras era un hacedor de la palabra. Y cuando uno muestra que uno es un hacedor, que uno es obediente de la palabra, cuando pasamos por una tentación. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados hacia el pecado aún después de haber nacido de nuevo? Todos, mire, yo la tengo levantada. ¿Sí? Y bueno, ahí es donde se muestra si uno es un oidor o también es un hacedor de la palabra. Y muchas veces somos probados a través de la tentación. A mí me ha sucedido muchas veces. Usted no se sienta exclusivo, que es el único que le pasan estas cosas. Estaba en la iglesia predicando un domingo y de pronto se me acerca una dama de la congregación, ¿sí? Y me dice: pastor, yo necesito hablar con usted inmediatamente. Es que ya no puedo más,
por favor atiéndame. Ok. Y los hermanos empezaron a irse y ahí quedamos unos pocos y ella dijo, pastor, y era una persona de la iglesia que había querido casarse por muchos años y no había podido, no había encontrado con quién. Dijo, pastor, es que tengo que decirle que estoy enamorada. Yo le dije, ay, gracias a Dios, eso le hacía falta, la felicito. Pero pastor, el problema es que estoy enamorada de un hombre casado. Y yo dije, wow, eso sí ya tiene que renunciar a eso. Pero es que hay algo más. El pastor del que estoy enamorado es usted, el hombre casado es usted. Imagínese. Ahora, doy gracias a Dios que la mujer no era bonita. Pero hay situaciones donde muestran si usted es un oidor o un hacedor. ¿Sí? Es importante eso. Y me han pasado varias cosas. En otra oportunidad, empezando, recuerde que son 35 años allá en esa ciudad de Bucaramanga. Llevaba como el primer año y la iglesia era en una casa. Mi esposa se fue porque vivíamos, los primeros 5 años vivimos en la misma casa donde funcionaba la iglesia. Mi esposa salió por el mercado, yo me quedo solo. Y como vivíamos ahí, la gente venía a cualquier momento que tenía una necesidad, yo los atendía. Y llegó una hermana de la iglesia. Y ahí, en este tiempo yo no reaccionaría así, sería más prudente. Pero estando solo la recibí, la senté en la oficina, solos en la casa. Y de pronto ella me dice, pastor, vengo a hablar con usted. Y de una, hay mujeres bien lanzadas. Y dijeron, ¿usted no le fallaría a su esposa una sola vez? De una, sí. Yo dije, wow, ¿y esto qué? Es que usted es el tipo de hombre que a mí me gusta. O sea, ella no empezó con rodeos. Wow. Y yo les confieso, hubo una lucha dentro de mí, una cosa bien terrible. Y me acordé de las enseñanzas del pastor que nos comentó cómo a él le han pasado cosas y cómo ha salido adelante, y por la misericordia de Dios. Pero porque Dios puso un temor de Dios en el corazón. Entonces, la mano de Dios está sobre el creyente que estudia la palabra de Dios, pero sobre el que obedece. Y Esdras determinó obedecer la palabra de Dios. Pasaron como 5 años, yo era líder aquí en Bogotá, yo era representante de ventas. Y yo fui a un laboratorio que se llamaba Par Davis en ese tiempo en Bogotá, y fui a hablar con el jefe de compras, a tomar el pedido. Y resulta que nos encontramos hablando acerca de la vida cristiana. Él llevaba muchos años como cristiano, yo apenas llevaba poco tiempo. Y él me dijo, yo pertenezco a la iglesia más antigua de Bogotá, la iglesia presbiteriana, y yo soy cristiano también. Y me dijo, pero hay una lucha que yo llevo por años que ni Dios ha podido con eso. Aunque él llevaba mucho más tiempo que yo dije, este anda mal. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo así que ni Dios ha podido con eso? Y me dio por hacerle una pregunta. Déjeme decirle, ¿usted si quiere salir de eso? No me dijo qué era. Pero cuando me contestó, yo me di cuenta cuál era su problema. Porque yo le dije, ¿usted si quiere salir de eso? Y me dijo, sí y no. Ah, no quiere salir de eso.
Y el Señor que dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces necesitamos ser obedientes. En 1 Corintios capítulo 6, Primera los Corintios capítulo 6, yo encuentro lo que he llamado la lista de los Nilos. ¿Cómo es? La lista de los Nilos. Dice 1 Corintios 6, 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Aquí en la lista de los 11 Nilos, ahí aparece una lista de pecados, ¿sí? Hay dos noticias. Una noticia malísima. ¿Qué está diciendo? No heredarán el reino de los cielos. O sea, pueden venir a la congregación, pueden liderar una célula, pero si andan en estos pecados, malísima noticia, no heredarán el reino. Pero hay una buenísima noticia. Esto erais algunos de vosotros. Esto erais. Pero desde el momento que invocaron el nombre del Señor Jesús y que el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron lavados, fueron santificados y fueron transformados. Alabado sea el Señor. Hay esperanza y hay victoria para los que creen en Jesús. Denle un aplauso al Señor. Esto erais. Entonces, Esdras se dedicó a cumplir las Escrituras. Si usted conoce la palabra, pero no la obedece, no espere que Dios lo bendiga. Si usted conoce la palabra y no la obedece, no espere que Dios lo use. Pero si quiere que la mano de Dios esté sobre su vida para bien, comience a vivir lo que aprende. Amén. Comience a vivir lo que aprende. Y número 3, Esdras se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Esdras sabía que para que el pueblo cambiara, tenía que conocer la palabra de Dios. Israel necesitaba cambiar, Jerusalén, y él sabía que la única forma, la única esperanza para que ellos cambiaran era si conocían la palabra de Dios. Nadie puede cambiar sin conocer la palabra de Dios. Y este mismo sacerdote Esdras, en el libro de Nehemías capítulo 8 verso 18, reúne a la gran multitud en la plaza principal y dice allí en ese pasaje que les enseñaba la palabra desde el alba hasta el mediodía. ¿Mucho tiempo le parece? Él les enseñaba la palabra desde el amanecer hasta el mediodía. Durante 7 días enseñaron la palabra y el resultado fue que la gente
empezó a quebrantarse al entender la palabra, a llorar sus pecados, a arrepentirse verdaderamente, y como fruto de la enseñanza de la palabra vino un avivamiento. Amén. Como fruto de la enseñanza de la palabra vino una reforma a la nación entera. Es importante enseñar la palabra de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 9 habla la Biblia de que el mismo día que Saulo de Tarso se convirtió a Jesús, enseguida predicaba a Jesucristo. La importancia de enseñar la palabra. Y en el libro de los Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, principalmente en el verso 7, Hechos 6, 7, dice así: y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo dice? ¿Cómo crece la palabra del Señor? Intensificaban la enseñanza, crecía la palabra del Señor, y los discípulos se multiplicaban grandemente, y muchos sacerdotes obedecían la fe, fruto de la enseñanza. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren que la mano del Señor esté sobre su vida para bien? ¿Qué tienen que hacer? Determinarse. O sea, nada los va a echar para atrás. A estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto lo van a hacer? A estudiar. Aplauda a Jesús. Apláudalo más fuerte. Más, 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 más. Oh, cuánto amo tu palabra. Determinarse. Determinarse a obedecer la palabra. ¿Qué ha sido lo que le ha costado trabajo? Obedecer. Ahora la Biblia dice: el pecado ya no se enseñoreará de ustedes, ya no los dominará. La mejor definición que tengo para arrepentimiento es que el arrepentimiento es el regalo que Dios da al hombre para que él reciba la capacidad de abandonar sus pecados, y Dios quiere producir en usted un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, estudiar la palabra, cumplir la palabra, obedecer y enseñar la palabra. Póngale cuidado. Enseñar la palabra es lo que transforma a la gente. ¿En dónde usted va a enseñar la palabra? Enséñala en su casa, en sus hijos. Deuteronomio 6, 6 dice: y estas palabras que yo te digo estarán sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos. Enséñelas en su casa. Enseñe la palabra a los perdidos. Jesús dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. Enseñe la palabra a los perdidos. Enseñe la palabra a los creyentes. Jesús dijo en Mateo 28, verso 19 en adelante: por tanto, id y haced discípulos. Cuando uno enseña a los creyentes, está formando discípulos. Enséñela en las casas. Hechos 20, 20. En cuanto a la enseñanza, dijo Pablo, no me eché para atrás cuando tuve que enseñarla por el templo y por las casas. Hace tiempo en la ciudad de Barranquilla, y con esto voy a terminar, estuvimos unos días de vacaciones con la familia. Yo salí solo a caminar y de pronto tomé un taxi y me subo en el taxi y voy atrás. El taxi va en su marcha y de pronto me quedo mirando al chofer del taxi por el espejo retrovisor. Yo a este lo conozco.
Y me acordé, dije, claro, ya sé quién es. Fernando Machado. Es que habíamos prestado el servicio militar hacía varios años, pero ya estaba muy cambiado. Y digo, Fernando. Y él me mira, ¿quién es usted? Yo soy Esteban Chávez, que prestamos el servicio militar año 1974. Y el hombre frena el taxi y dijo, Chávez. Yo, Machado. Dijo, esto hay que celebrarlo. Paró el taxi y dijo, vamos a tomarnos algo. Yo ya era pastor, ¿sí? Y empieza, no, yo, la verdad, una gaseosa. ¿Cómo me va a despreciar? Digo, no, yo, ¿quiere que conversemos? Una gaseosa, ok. Y empezó a recordarme los compañeros del ejército y hablar de cada uno de ellos. Como él sí se quedó en la costa, él sí sabía la historia de ellos. Yo me vine para Bogotá. Y de pronto Fernando Machado, pues como en el ejército siempre se le ponían apodos a los soldados, a la gente. Chávez se acuerda de Garganta de Lata. Sí, claro, lo mataron. Bueno, no voy a decir los otros apodos que eran muy feos, ¿no? Es más, a mí me tenían uno, pero yo no les voy a decir cuál era. Se acuerda de, está preso. Se acuerda de fulano de tal, por el olor lo encontraron. Se acuerda, y toda esa serie de compañeros mal, uno muerto, otro preso, otro en desgracia, mal. Y el hombre se queda mirándome y me dice, Chávez, pero en usted veo algo diferente. Usted está haciendo algo, cuénteme qué está haciendo. Ay, me dio la oportunidad. Porque venga, les digo, desde que yo conocí a Jesucristo, la prosperidad comenzó por dentro. Por fuera no se veía nada todavía, pero Dios me cambió. Y la verdad, yo hago un recuento de mi vida y yo soy un bendecido de Dios. Escuche bien esto. Aplauda a Jesús. Apláudalo más. Dios ha sido tan bueno. Me ha bendecido. ¿Pero qué? Yo amo el estudio de la palabra de Dios. Amo el sentarme y estudiar la palabra de Dios. Y no solo ahora que soy pastor. La primera vez que leí la Biblia, como vivíamos en un apartamento tan pequeñito, los niños gritando, ahí no podía, me leí la Biblia en una cafetería. Ya me conocían como el que iba y no pedía nada, pero yo leía. Amo el estudio de la palabra de Dios y temo a Dios y me esfuerzo por obedecer lo que predico. Y siempre, desde el primer día que entregué mi vida a Jesús, yo enseño la palabra de Dios. La mano de Dios está sobre mí para bien. Aplauda a Jesús, aplauda al Señor. Escuche bien, ¿cómo aplicamos este mensaje? Si usted se pone a pensar, son tres cosas que usted puede hacer. Si tiene a Jesús, usted lo puede hacer. Pero hay algo, ¿cómo lo aplico? Vamos a seguir el ejemplo de Esdras, pero vamos a seguir un mejor ejemplo, el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo que aprender la palabra de Dios. Aunque él mismo, el Hijo de Dios, él se limitó a su humanidad
y tuvo que esforzarse, tuvo que aprenderla de sus padres y estudiar la palabra de Dios. Por eso en Mateo 4 él pudo decir: un escrito está, cuando vinieron los ataques del enemigo. Él conocía a profundidad la palabra de Dios, pero él tuvo que aprenderla. Jesús obedecía la palabra tanto que cuando lo perseguía Pilato y toda esa gente, él dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie fue capaz, porque él obedeció la ley, los mandamientos. Y dice Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, sanando, predicando. Él enseñaba la palabra del Señor. Póngase de pie. Vamos a seguir. A Esdras. Vamos a seguir a Jesús nuestro Señor. Y usted tiene que mirar, pensar: ¿ha descuidado el estudio de la palabra de Dios? Determínese a leer y estudiar la palabra diariamente. Y no piense que hay un pecado que ni Dios puede vencerlo, como dijo ese hombre con el que yo me encontré. No es cierto. No es cierto. Jesús venció el pecado por nosotros en la cruz. Amén. Gracias, Señor. Aplauda a Jesús. Y enseñe a otros la palabra. Levante los brazos. Padre, gracias por tu palabra santa. Padre, perdónanos si hemos predicado bonitos mensajes que no hemos obedecido. Nos arrepentimos y nos volvemos a ti con todo el corazón, Señor. Y Señor, yo declaro la unción tuya sobre estos hombres, la unción para enseñar, que al abrir su boca tú le des palabras de vida para hablar a otros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, nuestro Dios todopoderoso. Que la mano del Señor, nuestro Dios, esté sobre todos ellos para bien. Que tú los prosperes y que tú los uses sobrenaturalmente, en el nombre de Jesús. Amén. Salude a la persona que está a su lado. Dígale: la mano del Señor sobre ti para bien. La mano del Señor sobre ti para bien. Dios los bendiga y buenas noches.